Hola, buen día a todos. Hoy vamos a tener la clase de linfoma Hodgkin. Vamos a comenzar con una descripción de objetivos. Conocer las características del linfoma Hodgkin desde su clasificación hasta su comportamiento clínico. Evaluar el correcto diagnóstico sindrómico y diferencial a partir de una evaluación clínica integral del paciente con linfoma Hodgkin. Y el uso correcto de las herramientas diagnósticas y la integración de estas en las decisiones terapéuticas. Como definición, el linfoma Hodgkin es una neoplasia linfoproliferativa B clonal generada a partir de células B maduras dentro del centro germinal, el ganglio linfático. Como características principales tenemos que es una enfermedad potencialmente curable, con alta respuesta a los agentes quimioterápicos y tiene una incidencia bimodal, pacientes menores a 30 años y mayores a 55 años. Aquí para ver algunas epidemiologías, estas son de Estados Unidos. Tiene una incidencia muy baja, del 0.5% del total de nuevos casos de cáncer diagnosticados. Y la mortalidad es el dato más importante, tiene una mortalidad baja, solo el 0.2% de todos los casos de muerte por cáncer. Según estadios, principalmente diagnosticados en estadios tempranos, estadios 1, estadios 2, y el otro dato es la supervivencia a los 5 años. Esto es justamente la característica principal del linfoma Hodgkin, que es una enfermedad potencialmente curable. De 100 personas con linfoma Hodgkin en los 5 años evaluados, independientemente del estadio o el tratamiento que hagan, el 88% está vivo. ¿Sí? Así que de cada 100 pacientes, 88 están vivos a los 5 años. Epidemiología, esto es para ver un poco respecto a cuánto es la sobrevida a los 5 años según el estadio. Y se cumple, más allá del estadio 1, 2, 3 o 4, se sigue cumpliendo la característica principal de potencialmente curable. Podemos ver, uno esperaría en otro tipo de neoplasias que el estadio 1 tenga el mayor porcentaje de sobrevida, pero sin embargo el estadio 2 es mayor al 1, el estadio 4 es muy cercano al estadio 3, y aquí es para ver lo que es la frecuencia bimodal. Vemos que el mayor porcentaje de diagnóstico de linfoma Hodgkin es en la franja etaria menor a los 35 años, con una media de 39 años. Pero esto es el otro dato importante, que la mayor mortalidad ocurre en pacientes con franja etaria mayor a 55-60 años. Y esta es la otra característica del linfoma Hodgkin, que suele ser de peor pronóstico, con menor sobrevida en pacientes mayores a 55 y 60 años. Como factores de riesgo tenemos entonces edad menor a 40 años, mayor a 65, más frecuente en sexo masculino. Principal agente infeccioso relacionado al linfoma Hodgkin es el virus de Epstein-Barr, causante de la mononucleosis infecciosa. Es así que en el linfoma Hodgkin clásico, el 40% se halla la infección de virus Epstein-Barr, y en pacientes que cursan con HIV y se diagnostica un linfoma Hodgkin, en estos linfomas se diagnostica un 100% de virus de Epstein-Barr. Otro antecedente, otro factor de riesgo, el antecedente del linfoma Hodgkin en familiares de primer grado, en la inmunosupresión. No solo HIV, como ejemplo, puede ser otro tipo de inmunosupresiones. Como fisiopatogenia, esto es en común a todos los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, este gráfico, pero nos vamos a centrar en lo que es la fisiopatogenia de los linfomas Hodgkin, formados a partir de células B maduras clonales. Esto ocurre dentro del centro germinal. De aquí vamos a desglobar un poquito el origen de los dos subtipos del linfoma Hodgkin, el clásico y el de predominio linfocítico nodular. Para entender un poco más a profundidad lo que es la fisiopatogenia, tenemos que las células B maduras pasan por un proceso de hipermutación y selección antigénica con el objetivo de generar especificidad antigénica para cada linfocito. Para esto hay lo que se llama una remodelación del ADN con el objetivo de generar afinidad al antígeno. Entonces, estos linfocitos B maduros van a pasar por procesos de hipermutabilidad desde el centroblasto, que es aquí los centroblastos, en el linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular, va a pasar por una serie de hipermutaciones. Algunas de estas células generan un escape por lesiones genéticas
y van a dar a la célula de origen del predominio linfocítico nodular. Cuando esta célula centroblasto pasa a la siguiente etapa, que es de selección antigénica, aquellas células que no alcanzan especificidad antigénica van a sufrir apoptosis, muerte celular programada, para ser desechadas. De estas células apoptóticas que han acumulado lesiones genéticas es la que da origen a las células del linfoma Hodgkin clásico. Pero en conclusión, estas lesiones genéticas, que pueden ser mutación de PDL1, JAK-STAT, translocaciones de BCL6 o la infección del virus Epstein-Barr, van a ocurrir sobre diferentes etapas en el centro germinal de células B maduras normales, llevando una célula B madura mutada, que va a ser una, la cual después de expansiones clonales van a dar origen a la enfermedad. La clínica, importante, los síntomas generales que puede tener el paciente, que son los síntomas B, y es importante caracterizar correctamente la presencia de síntomas B. ¿A qué se definen síntomas B? La presencia de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, definida como una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses de causa no justificada. En el examen físico, que es importante evaluar, es valorar todos los territorios ganglionares, esto ya lo hemos visto en el síndrome adenomegálico, valorar todos los territorios ganglionares superficiales palpables para detectar lo que son el compromiso nodal, ganglionar. Pero existe dentro del linfoma compromiso de otras estructuras, como son las estructuras linfoides no nodales, como pueden ser el vaso y puede ser el anillo de Waldeyer. Otros sitios extranodales tenemos lo que no tienen relación al sistema linfático nodal, como pueden ser los tejidos cercanos a la adenomegalia, que pueden ser comprometidos por invasión, como puede ocurrir en un síndrome de vena cava superior, y distantes que no tienen relación y que pueden ser el pulmón, el hígado o la médula ósea. ¿Cómo se puede presentar? ¿Cuál puede ser el cuadro clínico de presentación de un paciente con linfoma Hodgkin? Con los síntomas generales, como hemos descrito, los síntomas B. Con la adenomegalia es la presentación más frecuente, ¿sí? Síntomas locales profundos, como dolor. El paciente puede debutar con trastornos compresivos, con abdomen agudo obstructivo, con abdomen agudo relacionado a compresión de estructuras nerviosas o orgánicas que van a culminar en dolor. El paciente puede debutar por estos síntomas compresivos de acuerdo a la localización a nivel de la vena cava superior, como un síndrome de vena cava superior. Por compromiso a distancia, a nivel pulmonar, a nivel hepático, puede cursar con insuficiencia hepática o insuficiencia respiratoria, y puede debutar también con un síndrome de lisis tumoral. Generalmente son pacientes con mucho volumen de enfermedad, donde el sistema inmunitario va a intentar destruir estas células, o hay mucho recambio celular. Esto conlleva a un aumento de desechos tóxicos celulares, de metabolismo celular a nivel sanguíneo, que pueden conllevar a la alteración a su vez de la función renal, con perpetuación de este cuadro, que va a culminar en el daño de órganos blancos. Es el síndrome de lisis tumoral es una de las urgencias oncológicas muy asociadas a enfermedades oncohematológicas. Recomendación: hay que recordar el manejo a partir de la formación de un síndrome basado en el principal síntoma y valorar volver a ver la clase síndrome nodal. Por supuesto, esto es para ampliar un poco más. Si bien lo más frecuente en un linfoma Hodgkin es que el paciente debute con una adenomegalia, no es la única presentación clínica. Diagnóstico, el laboratorio. Importante valorar no la realización de una lista de valores de laboratorio al azar, sino razonar, ¿sí? ¿Qué valores de laboratorio podemos solicitar y podemos encontrar alterados en un paciente con sospecha de linfoma Hodgkin? Eritrosedimentación, LDH por el recambio celular, la destrucción celular, puede haber valores de LDH aumentados. Serología, porque si bien pensando en un paciente con linfoma Hodgkin puede estar en contexto de un paciente con HIV, o también como una forma de detectar el posible factor de riesgo, que es la infección de virus de Epstein-Barr. Otras serologías a destacar también es el citomegalovirus. Perfil bioquímico para hablar de la función renal,
En el caso de que uno esté sospechando síndrome de lisis tumoral, valorar lo que es ionograma, función renal, calcemia, ¿sí? La uremia, importante el perfil bioquímico según los síntomas que presente el paciente y la sospecha diagnóstica, por supuesto, del cuadro clínico. Diagnóstico por imagen. Según la presentación, también el paciente se debuta con disnea, valorar una placa de tórax, podemos encontrarnos aquí como en la imagen superior, un ensanchamiento de mediastino que puede ser la presentación de un linfoma Hodgkin, no con adenomegalias superficiales, sino con masa mediastinal. El siguiente paso a valorar es cuando yo tengo un paciente con sospecha de una enfermedad oncohematológica, una adenomegalia superficial, es valorar si tengo o no adenomegalias profundas. Para eso el método de elección, una tomografía. El PET scan, como vemos en la imagen inferior, aquí vemos la fusión del PET con el TAC, donde se puede ver cómo capta un ganglio mediastinal, ¿sí? Es para valorar un poco más no solo las características de la adenopatía, en este caso la adenomegalia, sino también el comportamiento metabólico, ¿sí? No es lo mismo tener dos ganglios con medidas de 3 centímetros localizados en el abdomen y que uno de ellos capte más que el otro. Quiere decir que hay mayor actividad de enfermedad y que también en este caso el PET es importante si se realiza en esta instancia para valorar después el comportamiento posterior al tratamiento, ¿sí? La espirometría y ecocardiograma es para valorar la función pulmonar y la función cardíaca que nos va a servir ya en la parte que corresponde al oncohematólogo o al oncólogo para valorar el tratamiento a realizar. Porque las drogas que se van a utilizar son potencialmente, pueden potencialmente lesionar la función pulmonar o la función cardíaca con el tiempo. El siguiente paso a realizar en un paciente con un síndrome adenomegálico, una adenomegalia superficial palpable, es valorar la biopsia. ¿Estamos? Si estamos frente a un paciente con estas características de adenomegalia superficial, yo tengo que plantearme primero el objetivo, que requiere un diagnóstico histológico y una clasificación. El diagnóstico histológico lo voy a realizar a través de la biopsia y, como habíamos aprendido, de elección es la biopsia excisional. Aquí vemos un ejemplo, requiere de una conducta quirúrgica, depende de la localización, puede ser con anestesia local o puede ser en quirófano, donde se extrae todo el ganglio para un correcto análisis histológico. Si yo tengo lesiones voluminosas, ganglios superficiales, en las cuales no puedo hacer una biopsia excisional porque es mayor el riesgo, puedo valorar lo que es una biopsia incisional, que es una cuna, que es diferente a tomar solo un cilindro por biopsia con aguja fina, que será una opción en los casos de adenomegalias profundas en las cuales no pueda realizar una biopsia excisional. Pero si yo tengo un paciente, como un ejemplo, que debuta con un abdomen agudo y se hace una tomografía y se descubre una masa tumoral que está generando esta compresión, un abdomen agudo obstructivo, y se decide una cirugía, ahí se puede evaluar, extraer toda la masa tumoral o hacer una biopsia en cuña para poder extraer. Muestra a su vez que se hace un tratamiento para la causa del abdomen agudo. El otro objetivo es la clasificación y esto es con inmunofenotipo. El inmunofenotipo se logra a través del inmunistoquímico. La inmunistoquímica es la marcación, ¿sí?, de proteínas que se expresan en la superficie de las células. Estas proteínas son el CD, son los clústeres de diferenciación. Diferencian los tipos de linfocitos y en cuestiones de evaluar la enfermedad nos puede clasificar y hacer diagnóstico diferencial con otros subtipos de linfomas. Los primer diagnóstico diferencial son entre los mismos subtipos de linfoma Hodgkin y lo otro grupo importante con otros subtipos de linfoma no Hodgkin, que pueden ser B o T. Entonces los objetivos es diagnosticar precisamente los subtipos de linfoma Hodgkin y también el diagnóstico diferencial con otros linfomas que pueden tener un parecido histológico. La otra biopsia a realizar es la de médula ósea. Se realiza como parte de estadificación para ver el alcance de la diseminación. Se realiza, la localización es a nivel de la cresta ilíaca y la indicación es a partir del estadio 3. No en todos los casos hay que hacer una punción de médula ósea, en la cual
extraemos no solo un cilindro óseo de hueso esponjoso, sino también se hace una aspiración de sangre de médula ósea para hacer un extendido y valorar las células que presentan. ¿Cuál es el objetivo cuando yo hago una PAM? Cuando yo tengo un estadio 3, hay una gran probabilidad de que haya compromiso de médula ósea. Si hay un compromiso de médula ósea, cambia el estadio, pasa de ser un estadio 3 a un estadio 4. Y además, porque no solo cambia el estadio, sino el pronóstico en el paciente y el manejo. ¿Por qué? Porque los linfomas, hablamos que el origen es en las células B maduras del centro germinal del ganglio linfático, pero a medida que avance en su diseminación, en su extensión, al comprometer la médula ósea, puede comprometer el funcionamiento de la misma y llevar a lo que se llama una leucemización. Es un paciente más comprometido, de mayor riesgo, requiere mayores cuidados y tratamiento lo antes posible. ¿Sí? Pasamos a la clasificación. La clasificación según la Organización Mundial de la Salud de los linfomas Hodgkin se clasifica. El linfoma Hodgkin clásico, que corresponde al 95% de los casos, y el otro que es de predominio linfocítico nodular, que corresponde solo al 5%. Dentro del clásico tenemos subtipos, que es la de esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria y rico en linfocitos. De estos, el de menor o el de peor pronóstico es el de rico en linfocitos. ¿Cómo clasifico yo a un linfoma Hodgkin? Según los hallazgos anatomopatológicos, si presenta o no la célula de Rett-Steinberg versus la célula PL o popcorn, que ya lo vamos a ver a continuación, que corresponde a la célula de predominio linfocítico nodular, según la composición del infiltrado celular alrededor de las células oncológicas y el inmunofenotipo. Entonces vamos a tener el linfoma clásico. ¿Qué características tiene? Aquí podemos ver en imagen un clásico célula de Rett-Steinberg, que es una célula gigante, multinuclear, 1, 2, puede tener más de 2, 3 o 4 núcleos, multinucleares, grandes, con nucleolos prominentes. ¿Sí? Entonces tenemos células gigantes, multinucleadas, con nucleolos prominentes. Pero es importante destacar que no es patognomónico. La célula de Rett-Steinberg puede estar también en otros procesos infecciosos virales como la mononucleosis infecciosa. La otra característica a evaluar dentro de la anatomofisiología es el infiltrado alrededor de las células tumorales, que es lo que lo va a subclasificar. ¿Estamos? Y generalmente va a estar rodeado según los linfocitos T presentes. ¿Estamos? Importante destacar que la célula de Rett-Steinberg es una célula que ha perdido su diferenciación de célula B madura y por eso generalmente va a estar asociado a muchos linfocitos B, linfocitos T alrededor. De acuerdo al subtipo, la clasificación, si es esclerosis, celularidad mixta, a predominio linfocítico o de depresión linfocitaria. La otra caracterización es a través del fenotipo. Expresa generalmente CD30, CD15, CD40 y el PAX5. Es el que más va a estar asociado a virus de Epstein-Barr en un 40%, y el diagnóstico diferencial, por lo cual es importante, no solo los hallazgos anatomopatológicos, sino también la inmunistoquímica. El diagnóstico diferencial puede ser con los linfomas difusos de células B grandes o los linfomas primarios de mediastino. Dentro de los propios linfomas Hodgkin clásico, vemos que cada subtipo también tiene no solo variabilidad en la presentación porcentual, sino también la variable clínica, ¿sí? Como ejemplo vamos a tomar el esclerosis nodular y la celularidad mixta. El esclerosis nodular, más frecuente en mujeres, menores de 45 años, suele presentarse en estadio 2 con localización en mediastino y tiene más un curso indolente. Mientras la celularidad mixta se suele presentar en estadios más avanzados y tiene un curso más agresivo. Linfoma Hodgkin a predominio del linfocito nodular. ¿Qué característica tiene? También. En las células popcorn es una variante de célula de Rett-Steinberg y se compone de una célula gigante, mononuclear, tiene un núcleo, pero es multilobulado. ¿Vieron? A forma de un popcorn. Multilobulado,
y tienen los nucleolos mucho más pequeños respecto a su variable RedStem. El infiltrado es lo que le da la característica predominio linfocítico nodular. Principalmente está rodeado de linfocitos B y histiocitos, y en un corte más macroscópico suele tener semejanza a un folículo primario. ¿Estamos? A un folículo primario en un ganglio linfático normal. ¿Qué fenotipo va a expresar? CD20 positivo, CD19, 45 positivo, importante este marcador BCLC positivo, y tiene una fuerte expresión de PDL1. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Linfoma difuso de células B grandes, rico en histiocitos, el linfoma Hodgkin clásico, pero rico en linfocitos. Y es importante esto porque van a tener diferencias en cuanto a características clínicas, comportamiento y tratamiento. Como ejemplos, el linfoma Hodgkin clásico suele ser la clásica definición de presentación bimodal, mientras que el predominio linfocítico nodular suele ser más unimodal, principalmente en pacientes mayores. Por ejemplo, la presentación en sitios afectados, el clásico suele ser más frecuentemente con compromiso en mediastino, abdomen y vaso, mientras el predominio linfocítico nodular lo hace como ganglios superficiales, periféricos. Suele ser más en estadio avanzado en el clásico, en el predominio linfocítico, generalmente en estadios tempranos. El clásico suele estar más asociado a síntomas B, y esto es el otro característica importante. El clásico suele en cuestión de frecuencia, ser de comportamiento más agresivo, pero tener mayor potencialidad de curable, mientras el linfocítico nodular suele ser más indolente respecto a que tiene un comportamiento más lento, con menos compromiso sintomático, suele también tener una respuesta importante a la quimioterapia, pero tiene la característica que en el tiempo suele tener mayores chances de reaparecer la enfermedad. Eso se llama recaída de enfermedad. Hasta aquí entonces podemos hacer un resumen. ¿Cómo llego al diagnóstico definitivo? Haciendo una correcta evaluación del cuadro clínico. No solo síndrome adenomegálico, puede debutar con síndrome de vena cava superior, lisis tumoral, o puede debutar el paciente con compromiso de órgano blanco debido a la diseminación de la enfermedad, o con dolor. Realizo una biopsia, elegir correctamente el método de biopsia como vieron. Se requiere hacer un análisis anatomopatológico, inmunistoquímico. Todo eso requiere tener una muestra representativa y cuantitativa para poder realizar todos estos procedimientos. Cada procedimiento que se hace cortes del material. Si yo tengo un PAF, sobre un PAF, que es solo un cilindro, donde no voy a tener tejido integral, sino voy a tener conglomerados celulares, probablemente pueda tener algún análisis anatomopatológico, pero no sea material suficiente para hacer un inmunohistoquímico. La inmunoclasificación también es importante para los diagnósticos diferenciales, la subclasificación de los subtipos de linfoma y realizar un correcto uso de métodos complementarios para llegar al diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la importancia? Que los mismos elementos utilizados para el diagnóstico permitirá al especialista, en este caso al oncólogo, realizar una correcta identificación y toma de decisión terapéutica. La estadificación que conocemos, la calificación de Mann-Arbor, importante destacar que el Mann-Arbor es posible debido a que el linfoma Hodgkin suele tener una diseminación ordenada. Empiezan en cadenas ganglionares superiores, suele avanzar a cadenas ganglionares cascada abajo. ¿Sí? La otra característica es que si bien puede haber presentaciones como linfoma Hodgkin que aparece solo en mediastino, ¿sí? O puede haber con compromiso esplénico, es raro que tengamos un paciente en estadio 3 sin que antes no haya tenido otras localizaciones menores como si fuera un estadio 1. Todo eso permite poder utilizar la clasificación de Mann-Arbor, que es tanto útil para los linfomas Hodgkin como los no Hodgkin. Entonces aquí tenemos los estadios 1, donde hay compromiso de una cadena ganglionar, ¿sí? Una cadena ganglionar. No quiere decir que si yo tengo 1, 2 o 3 ganglios, eso deja de ser uno. Si están en la misma localización, ¿estamos? En la misma cadena ganglionar es un estadio 1. Si yo tengo
Eso es por arriba o por abajo del diafragma, solo una cadena. Si yo tengo compromiso de más de una cadena ganglionar sobre un mismo lado del diafragma, eso es un estadio 2. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una cadena cervical derecha y mediastinal. Arriba del diafragma, por un lado del diafragma, es estadio 2. El estadio 3 implica que haya más de 2 cadenas, mayor o igual a 2 cadenas, pero tiene que haber por arriba y por abajo del diafragma. En este caso tenemos cervical izquierdo, axilar izquierdo y tenemos retroperitoneal. Tenemos por arriba y por abajo. El estadio 4 tenemos ya, independientemente de la cantidad de cadenas ganglionares, el compromiso extraganglionar, que puede ser hígado, pulmón o médula ósea. ¿Estamos? El compromiso del vaso simplemente agrega lo que es la denominación de S a cualquiera de los estadios. Por ejemplo, yo puedo tener un estadio 2 en la cual tengo un compromiso ganglionar cervical, ¿estamos? ¿Sí? En este caso, para que pueda ser del mismo lado, tendría que ser, por ejemplo, un compromiso retroperitoneal ganglionar y del vaso. Eso sería un compromiso S. Lo cual es, vuelvo a repetir, poco frecuente, porque si en árbol el linfoma Hodgkin sigue una diseminación ordenada, es poco probable que haya abdomen sin antes haber habido en lugares superiores, mediastino o cervicales o axilares. ¿Sí? Por eso le estamos dando las presentaciones más frecuentes. ¿Sí? Si tiene síntomas B, por ejemplo, estadio 1 con síntomas B, se agrega el sufijo B adelante del estadio 1. Cuando tiene, por ejemplo, presentaciones masas voluminosas, que se llaman masa bulky, que es un conglomerado ganglionar, o adenomegalias que superan los 10 centímetros, se denomina bulky, se agrega el sufijo X a cualquiera de los estadios. No solo queda aquí con la estadificación. E importante para la elección del tratamiento es la valoración del score pronóstico, los factores pronósticos. Yo voy a tener para los estadios localizados, que son 1 y 2, voy a tener los criterios de la NSCN, que valoran presencia o no de masa mediastinal, eritrosedimentación mayor a 50, presencia o no de síntomas B, mayor o igual a 3 regiones o áreas nodales, mayor a una lesión extraganglionar. Si presenta 0 puntos, no presenta ninguno de estos, es un riesgo favorable. Si tiene mayor o igual a 1 punto, desfavorable. No es lo mismo un estadio 1 favorable que 1 desfavorable. Asimismo, un estadio 2 favorable puede tener un mejor pronóstico que un estadio 1 desfavorable. Tenemos para los estadios avanzados, que son 3 y 4, el score pronóstico internacional, donde valoran mayor o igual a 45 años, como me referí, a mayor edad, peor pronóstico para el paciente. Si tiene estadio 4 al diagnóstico, sexo masculino, leucocitosis mayor o igual a 15.000, linfopenia menor a 600 o menor al 8% del recuento linfocitario, albúmina menor a 4, hemoglobina menor a 10.5. Importante para ver esto, como un ejemplo. Si yo tengo un paciente con estadio 3, que es tiene 60 años, varón, con leucocitosis, albúmina de 3.5 y una hemoglobina de 9, ese paciente con estadio 3, con 5 puntos, quiere decir que a los 5 años la sobrevida es solo del 42%. ¿Qué quiere decir? Que más allá de la respuesta al tratamiento que pueda tener, tiene una alta tasa de recaída de su enfermedad. Tiene menos chance de curación respecto al que no tenga ningún puntaje. Por ejemplo, un paciente estadio 4, ¿estamos? O en este 4 ya tendría un punto, ¿no? Estadio 3, que no tenga ninguno de estos criterios, ¿sí? Tenga una puntuación 0, quiere decir que tiene mayor chances de curación y menor riesgo de recaída a los 5 años. Es la forma de interpretar los factores pronósticos. Entonces, en resumen, voy a estadificar, gracias a su diseminación ordenada, el compromiso ganglionar y de órganos extraganglionares en árbol. Valoro los factores pronósticos. Más importante de los nombres, importante que sepa. Existen factores para estadios localizados 1 y 2 y otros factores para estadios avanzados 3 y 4.
Recién ahí voy a elegir el tratamiento. Si es un estadio 1 o 2, puede estratificarse en estadios localizados favorables versus desfavorables. Si son estadios avanzados, pueden categorizarse de bajo o de alto riesgo. Y ahí paso a la última parte, que es el tratamiento. ¿Qué herramientas tengo? Quimioterapia. Los esquemas más conocidos son el ABBD o BACOP, que son poliquimioterapia, o se componen más de 3 drogas. El BACOP es mucho más agresivo que el ABBD. Radioterapia, que sirve más que todo como consolidación del tratamiento que se ha hecho en estadios tempranos. Cirugía puede ser una opción importante cuando son estadios localizados a adenopatías únicas. La propia biopsia excisional puede ser curativa dependiendo del subtipo de linfoma y puede complementarse solo con la radioterapia. Existen casos donde la cirugía solo con la radioterapia pueden ser curativas y suficientes en ciertos pacientes con linfoma Hodgkin y pueden no requerir quimioterapia. La otra herramienta es utilizar el PET scan, no solo como diagnóstica, sino porque puede guiar la decisión terapéutica y puede ir midiendo la respuesta al tratamiento. Entonces, ¿cómo tomo la decisión? Según el subtipo de linfoma Hodgkin, si es clásico o a predominio linfocítico nodular. Según el estadio, si son estadios localizados o avanzados. Valoro el riesgo, si es localizado, favorable o desfavorable, y si es avanzado, valorar qué esquema de tratamiento, según si es bajo riesgo o alto riesgo. Si dispongo de PET, puedo hacer tratamiento con respuesta adaptada a PET, lo que requiere antes de empezar el tratamiento realizar un PET para ver cuál es la respuesta que voy teniendo a medida que voy realizando ciclos de tratamiento. Entonces, para resumir, el linfoma Hodgkin clásico, estadio localizado 1-2, que son riesgo favorable, pueden ser suficientes 2 ciclos de quimioterapia, mientras el desfavorable requiere de mínimo 4 ciclos. En estadios avanzados, de bajo riesgo, puedo usar, son en general 6 ciclos de tratamiento, pero puedo optar por el esquema común que es, en general, que es el ABBD. Pero si tengo un paciente de alto riesgo, puedo optar por la otra opción, que es el BACOP, solo por 4 ciclos, que son más drogas, como le digo, mucho más tóxicas que el esquema convencional. La radioterapia queda en el lugar de consolidación, disminuye principalmente el riesgo de recaída de enfermedad, más que aumentar la sobrevida global, y el uso de PET para evaluar grado de respuesta se pide de comienzo y a los 2 ciclos. Eso es la respuesta adaptativa al PET. Si no dispongo de PET, tendré que usar la tomografía de comienzo, de evaluación intermedia de tratamiento y finalización. ¿Cómo varía con los subtipos? Linfoma Hodgkin, predominio linfocítico nodular. En estadios localizados, si es un localizado favorable, solo con una biopsia excisional, que sería la cirugía, más o menos radioterapia u observación puede ser suficiente en estos casos. Mientras si es desfavorable, puedo optar por el esquema convencional para el linfoma Hodgkin clásico, pero miren, existen otros esquemas diferentes y el agregado es de rituximab, porque estos subtipos de linfoma Hodgkin suelen expresar el CD20, como lo hemos visto en la inmunotipificación, y podemos darle la chance de esta droga que va a aumentar la posibilidad de curación y el control de enfermedad. Por 2 a 4 ciclos más radioterapia. Cuando me enfrento a estadios avanzados, puedo optar a uno u otro esquema más el rituximab, requiero de 6 ciclos más radioterapia. ¿Cómo sigo el seguimiento del paciente con linfoma Hodgkin? Hasta aquí el paciente correctamente evaluado, con una correcta realización de biopsia y estadificación, valoración de pronóstico, tomo la decisión del tratamiento, realizo el tratamiento planificado y hago el seguimiento. Si empecé con PET, tengo que realizar un PET al fin de tratamiento, tengo que esperar 3 a 4 semanas de su última quimioterapia, porque hay que esperar el efecto que va a hacer la quimioterapia, y si he realizado radioterapia, tengo que esperar como mínimo 3 meses, porque los rayos, más allá del momento de realizar, siguen teniendo efecto y pueden llevar a falsos negativos, ¿estamos? O falsos positivos, en el caso que yo haga una radioterapia de una lesión residual. Si yo lo hago al mes o en menos tiempo, puedo detectar que todavía hay actividad de enfermedad, pero porque no di tiempo a que la radioterapia actuaba. Control los 2 primeros años, control estrictos cada 4, cada 6 meses. Después del 5º año, cada 6 o anualmente. 2 conceptos importantes acá a recalcar es, como dijimos,
Linfoma Hodgkin generalmente es una enfermedad potencialmente curable, con alta respuesta a quimioterapia. Pero hay un porcentaje que no responde al tratamiento. ¿Y qué no es esa respuesta? Quiere decir que no supera el 50%. O sea, después de haber hecho todo el tratamiento planificado, hago la evaluación y solo hubo una respuesta del 50%, quiere decir que ese paciente es refractario a esa enfermedad, porque no es la respuesta que uno espera en este tipo de linfomas. O puede tratarse que el paciente haya tenido la respuesta del 100%, cercana al 100%, y después de la evaluación dentro de los primeros 3 meses, valoro que hay nuevo aumento de enfermedad, o reaparición de enfermedad, o nueva captación en el caso de eso se llama refractariedad, dentro o hasta los 3 meses. Cuando se habla de recaído, cuando en un paciente que ha tenido remisión o respuesta completa, después de una evaluación de los 3 meses, reaparece enfermedad en el lugar donde se logró la remisión o en otro lugar. Eso es recaída. Entonces ahí aparece el concepto de los linfomas Hodgkin recaídos o refractarios. Que esto es lo que como oncólogos o oncohematólogos tratamos que el paciente no llegue. El 5 al 10% de pacientes refractarios serán así, se comportarán en la primera línea. Un 10 a 30% de pacientes van a recaer después de lograr una respuesta patológica completa, lo que va a llevar a un tratamiento más agresivo. Lo importante es que estos tipos de pacientes que están perdiendo la posibilidad de curación y de control de enfermedad, todavía existe la posibilidad de rescatarlos por lo menos a la mitad de estos pacientes. Pero requiere de otros tratamientos más intensivos. Quimioterapia de rescate, que pueden usarse el mismo esquema u otro que no se utilizó, depende del tiempo de la recaída de enfermedad, y se tiene que asociar a trasplante de células madre. Requiere rebiopsiar, tomar una nueva muestra, porque existe un porcentaje de estos linfomas que puede variar a otros subtipos de linfoma más agresivos, como el linfoma no Hodgkin. Y además pueden usarse otras terapias agregadas según la expresión de inmunofenotípica de receptores. Si es CD30 positivo, brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal, y si expresa anti-PD1, se puede inclusive utilizar inmunoterapia. Hasta aquí con la clase, espero que les haya servido. Es importante que puedan hacer una correcta valoración desde el cuadro clínico que presenta el paciente, una buena toma de decisión de la técnica de biopsia a realizar, una completa valoración no solo anatomopatológica, también sino de inmunohistoquímica, y una correcta estadificación y pronóstica, que todo esto sale de una evaluación inicial como médicos generales o médicos clínicos, para que el oncólogo pueda tener todas las herramientas en tiempo y forma y realizar un tratamiento en estas enfermedades que no hay que perder lo siguiente. Son potencialmente curables, pero dependen de muchos factores que no solo son la enfermedad. Depende del médico, métodos complementarios, técnicas actuales y tiempo, ¿sí? Así que bueno, gracias por su atención. Lo estaremos viendo en la próxima clase.